México ha superado a la India en muertes por COVID-19, según la prestigiosa Universidad Johns Hopkins. Es impresionante cuando nos damos cuenta que India tiene más de 1.353 millones de habitantes y México solo 128 millones. Algo estamos haciendo mal. No salga de casa sin las precauciones necesarias. Quintana Roo, toda la semana, seguirá en semáforo naranja. Escuchemos a la doctora Laureano. Gatell es un científico, por eso estaba de subsecretario. Él sabía lo que tenía que hacer. ¿Le dio miedo decirle al señor presidente eso? Las conversaciones que hayan pasado entre el presidente y el doctor López-Gatell tras bambalinas, completamente desconozco, ¿no? Y qué haya pasado por su cabeza, pero lo cierto es que quien está poniendo esta estrategia es López-Gatell. ¿Con qué? Con la anuencia del señor presidente. O sea, él le plantea, pero también aquí, es decir, la gente me dice, ay, ¿por qué tanto a López-Gatell? Pues sí critico mucho a López-Gatell porque él, es decir, el presidente finalmente, él dice, bueno, sí, hago lo que el experto me dice, ¿no? O sea, que no es que esté libre de culpa, porque finalmente también él está viendo que los muertos se suman y se suman y se suman. Sí. Y en un punto pudo haber dicho, todavía puede decir, ¿no? A ver, espérenme, ¿por qué nosotros estamos sumando muertos mientras otros países están controlando el problema? Quiero que alguien más me dé una explicación y me diga cómo podemos hacer esto. O sea, él es el presidente de la República, él hubiera podido traer cuantos expertos se le hubiera venido en gana, ¿no? Que le dieran otras opiniones, buscarle, ¿no? Buscarle, ¿cómo hacemos? O sea, el doctor López-Gatell me dice tal cosa, pero yo veo que a diario se nos suman los muertos y no hay para cuándo, ¿no? Entonces, a ver, otra opinión. El señor presidente no ha hecho eso y por eso lleva una parte de culpa muy grande también, ¿no? Sí. Pero López-Gatell, pues sin duda, tiendo a criticarlo más porque él es el que sí sabe cómo hacerlo, decide no hacerlo. Es decir, esto no es un error porque faltaba información, porque faltaba, no, esto es un error, él lo sabe y decide no hacerlo. Para él, por eso intitulé en el subtítulo del libro, utiliza la palabra criminal. ¿Por qué criminal? Porque saber cómo puede salvar vidas y no hacerlo, decidir no hacerlo, pues eso para mí es una criminal, claro. Aquí hablas de los ancianos, por ejemplo. En otros países tomaron la determinación de no atender a las personas adultas y también lo querían hacer en México. Y ahorita he visto que llegan paramédicos y ven personas que ya no los atienden. Sí, correcto. Entonces, llegamos a un estado de medicina de guerra y eso es así en el siglo XXI con todos los avances, conocimientos, infraestructura, capacidades que tenemos. Estar sumidos, que nuestro país o por lo menos la Ciudad de México, el Valle de México, las grandes ciudades de México, estén sumidas en un estado de medicina de guerra, es algo completamente fuera de orden, ¿no? Es decir, las cosas nunca tuvieron por qué haber llegado a este punto. Parte de lo que escribes en tu libro dice, esto se pudo anticipar en el 2009. Dice, la Oficina de Anticipación Política de la CIA publicó un reporte ¿cómo le dicen? Que afectaría al planeta para el 2025, que no nomás va a ser la pandemia para el 2025, que nos tenemos que cuidar de la migración, del terrorismo, los alimentos, el agua, el cambio climático, la energía. Hablamos de una pandemia madre que afectará a los pulmones. O sea, estamos metidos en una bronca en serio. Sí. ¿No? Muy en serio, sí, muy en serio. Y esto pues es una catástrofe que se anunció durante mucho tiempo, o sea, desde 1900 tal vez. De hecho, a finales de los 80 hay una doctora que escribió un libro muy importante al respecto. Después, muchas personas, incluyendo a Bill Gates, por ejemplo, él hacía muchos señalamientos de que esto que estamos viviendo venía en camino. Ya hubo muchos avisos, el aviso de ébola, el aviso de SARS, de MERS, incluso otros, Zika, chikungunya. Estos son avisos de que algo estaba viniendo, ya sabíamos, era importantísimo que tomáramos, y todas estas medidas de las que hablamos, como por ejemplo, si es una enfermedad que se transmite entre seres humanos,
¿Cómo se controla? Pues con contención. Esto no es el hilo negro, son cosas que ya se sabían desde siempre. Sí. Y no hacerlas ahora, pues sí, es realmente lamentable. Se ha movido en el orden de prioridades la vida humana por tener otro tipo de prioridades como son los intereses políticos y demás, ¿no? Es una verdadera tristeza. Y hablando de intereses políticos, en 2017 pones que el Pentágono informó y en el 2019 pocos hicieron caso. O sea, muchos millones de personas están en riesgo de morir, pero estamos hablando de millones de personas. Este problema no va a parar pronto, es decir, las estrategias de vacunación van mucho más lentas de lo que se había previsto en casi todas partes, con sus contadas excepciones. O sea, Israel lleva un avance muy extraordinario de cómo van con las vacunas. Ahora Estados Unidos, que gracias a que ya llega una persona que sí cree en la ciencia, que sí escucha a los científicos, que sí le piensa tantito, entonces tienen una estrategia aceptada para los próximos 100 días, que es durísima, 100 días con cubrebocas, todos obligatorio, así. 100 días de 1 millón de vacunas aplicadas por día. Por día durante 100 días. O sea, Estados Unidos va a empezar a ver un cambio, un giro muy drástico en el desarrollo de la pandemia en su país y realmente me hace muy feliz que así sea. El problema que tuvo Estados Unidos fue Trump. Tiene menos que ver con el virus que con su dirigente. Es decir, el problema ahí era más Trump que el virus, es la verdad. Así, porque un lugar como Estados Unidos que lo tenía todo para salir, para ser el ejemplo de cómo se hacía perfectamente. Tienen el dinero, tienen la infraestructura, tienen el know-how, tienen la gente, o sea, lo tenían todo para hacerlo bien. ¿Y por qué casi 500,000 de norteamericanos han muerto? Por Donald Trump. Porque llevó la estrategia a eso. Llevó una estrategia negacionista de la ciencia que llevó a casi 500,000 de personas a morir. Y ahora yo creo que eso va a ser un ejemplo tácito de cómo, sí, el virus nos está azotando, pero nos están azotando más los políticos. Es decir, que nos están azotando más ellos, porque quienes están tomando las decisiones que han llevado a la gente, que han llevado en algunas comunidades a salvar muchas vidas o a perder muchas vidas, son estos políticos que han tomado las decisiones. Es más ellos que el virus en realidad. Por eso pusiste en tu libro, las decisiones de un líder pueden matar o salvar a la población. Así es. Pero ahora Biden, pues en lugar de, es lo mismo que aquí. Si desde el principio la comunicación hubiera sido clara, si desde el principio se hubiera hecho saber la importancia, pero ahora pues con la población ya toda amañada, ¿no? De unos no quieren, otros ya se rebelan, otros dicen, etcétera, ¿no? Entonces pues se vuelve muy, muy complicado. Entonces Biden la tiene muy difícil, la tiene muy complicada, sin embargo, pues sí es Estados Unidos, y si hay un país que tiene los recursos, la infraestructura, los conocimientos, la gente, y todos son ellos. Entonces, pues enhorabuena, qué bueno que empiecen a solucionar el problema, porque realmente ha sido un episodio lamentable, no hay palabras, o sea, es un episodio, quizá uno de los episodios más tristes en toda su historia, ¿no? Sí. Como lo será para la nuestra, sin duda. Vaya que si lleva para la nuestra, vamos más muertos que en la India, tenemos el primer lugar en fallecimientos. Yo quiero decirle a mi auditorio ahorita, estoy platicando con la doctora Laureán, más que escritora del libro más famoso que está haciendo ahorita, es una doctora que se ha preocupado por todos nosotros como científica, que es con un grupo de científicos. Tú pones en tu libro, México vive en su gran mayoría de los mexicanos en hacinamiento. O sea, sí, la gente, la mayoría de los millones viven en hacinamiento, en cuartos pequeños, en lugares pequeños, todos amontonados, donde la sana distancia es difícil de cumplir. Eso nos está trayendo muchos problemas. Sí, así es. Lo que necesitamos es que precisamente necesitamos hacer las cosas personalizadas a nuestra realidad. En Europa, pues tienen los ingresos y los gobiernos que están mentalizados a que la gente se confina, pero no se confina nada más así, o sea, se confinan con los apoyos económicos del gobierno. Es decir,
una persona se va a confinar, pues sí, es decir, pero pues ¿cómo me confino y de qué voy a comer? No, a ver, ahí hay apoyos para las personas, para que se puedan quedar en casa, para los empresarios, para que puedan cerrar sus negocios, para los comercios, para que puedan trabajar parcialmente, etcétera, etcétera. Entonces, se les permite confinarse y entonces ahí sí se pueden quejar de quién se confinó y quién no. ¿Por qué? Porque pues ahí ya es un asunto de responsabilidad. Se tiene que confinar porque hay cómo y con qué. Sí. Ahora, aquí en México dicen, quédese en casa. No, son palabras huecas. Sí. Son palabras huecas. ¿Por qué? Porque para que la gente se pueda, a ver, que no está, el gobierno no sabe que vivimos en un país en donde la mayoría de las personas tienen que salir a trabajar hoy para comer hoy, para sí. poner comida en la mesa el día de hoy para que sus hijos coman. Entonces, ¿cómo se le dice a esa persona? Usted es una irresponsable, ¿por qué salió? Pues perdóneme, si no salgo, ¿qué quiere? ¿Que mate yo a mis hijos de hambre? O sea, ¿cuántos días creen que podemos estar sin comer? Porque si no salgo, no comemos, ¿no? Nadie vendrá a salvarte del COVID-19. Ni a ti, ni a tu familia. Así como así. No hay una cura mágica. Y la única vacuna que efectiva sigue siendo el lavado de manos, la sana distancia y el uso del cubrebocas. La salud es responsabilidad de cada uno de nosotros. Usa el cubrebocas correctamente, cubriendo nariz y boca.